Ya. Buenas noches, profesor. Hoy día les hablaremos sobre los problemas de valores de frontera en los que intervienen los materiales magnéticos. Los integrantes son Romero Mesa, Rodrigo Vicente, Díaz Yale, Ronald Steve, Tello Mestanza, Edward André, y quien les habla, Lifoncio Zúñiga Ismael. Siguiente, por favor. Bien. Ahora les hablaré sobre la intensidad del campo magnético. Las fórmulas magnéticas fundamentales es el gradiente por el campo magnético cuando es igual a cero y el gradiente por H, que H vendría a ser la intensidad del campo magnético, es igual a cero. H se puede expresar de la siguiente manera. H es igual a menos el potencial escalar por el gradiente, ¿no? Y reemplazando tenemos el resultado que es el gradiente al cuadrado por el potencial escalar cuando es igual a cero. También les hablaré un poco sobre la definición. Los campos magnéticos generados por las corrientes que se calculan por la ley de Ampère o la ley de Biot-Savart se caracterizan por, el, por el campo magnético B, medido en Tesla. Pero cuando los campos generados pasan a través de materiales magnéticos que por sí mismos contribuyen con sus campos magnéticos internos, surgen ambigüedades sobre qué parte del campo proviene de las corrientes externas y qué parte la proporcionan el material en sí. Como práctica común se ha definido otra cantidad de campo magnético, llamado usualmente intensidad de campo magnético, designada como la letra H. Acá tenemos la definición, donde H es igual al campo magnético entre U sub M, ¿no? Y tiene un valor que se designa de forma inequívoca. La influencia que ejerce la corriente externa en la creación del campo magnético del material, independiente de la respuesta magnética del material. La relación de B se puede escribir de la siguiente forma, que vemos ahí, que es el campo magnético es igual a U sub 0 por H más M, donde M es la magnetización del material. Otra forma comúnmente utilizada en la relación entre B y H es que B es igual a U sub M por H. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor. Yo soy el alumno Romero Mesa Rodrigo. Voy a pasar a explicar los materiales magnéticos. Los medios materiales influyen en los campos magnéticos por la presencia de dipolos magnéticos, de los cuales existen dos tipos, que serían los permanentes y los inducidos. En los permanentes tenemos que son debidos a a las propiedades cuánticas de las partículas y moléculas y que existen incluso en ausencia de campo aplicado. Este, y en los inducidos tenemos que son provocados por la acción del campo magnético sobre las cargas. Este campo, al hacer que las cargas sigan una órbita circular o modificar la que ya tienen, equivale a que una corriente equivale a una corriente en una espira y por lo tanto a un momento magnético orbital. Tenemos acá una molécula polar, que sería los campos, los dipolos permanentes, tienen sus moléculas polares, y los inducidos son moléculas apolares, que dependiendo del campo que se le induzca, se comportan de distinta forma. Tenemos los tipos de materiales magnéticos. En primer lugar tenemos, bueno, la magnetización de un material depende del campo magnético aplicado. Sin embargo, a diferencia de los dieléctricos, que responden todos de la misma forma, aunque en mayor o menor medida a un campo eléctrico externo, los materiales responden de diferente manera a los campos magnéticos. Por ello pueden clasificarse en estos tipos. Existen los diamagnéticos, que son materiales en los que aparece una magnetización muy débil, que va en el sentido opuesto al campo magnético aplicado. Esto provoca que sean repelidos por los imanes, pero muy ligeramente. Como podemos observar en la imagen, lo de acá abajo son los imanes y la placa acá arriba puede ser plata, plomo y plata, es de plata. Bueno, acá podemos observar cómo se comporta referente al campo magnético aplicado en forma contraria.
Este sería el campo magnético. Y este sería el material diamagnético. Y sin un campo externo no tendría una forma magnética como si. Para los paramagnéticos, son materiales que cuando se les aplica un campo magnético externo, aparece en ellos una magnetización de igual forma muy débil, pero en este caso sería en el mismo sentido del campo magnético aplicado. Tenemos ejemplos de estos materiales, el aluminio, el oro, magnesio, y como podemos observar, sin un campo magnético externo aplicado, no tienen un sentido como tal, y cuando se les aplica, se dirigen levemente hacia el campo, hacia donde se le aplica el campo magnético. Tenemos también los materiales magnéticos ferromagnéticos, que son materiales metálicos que pueden presentar una magnetización en ausencia de campo externo, básicamente imanes, y que responden a los campos externos con una elevada imantación adicional en el mismo sentido al campo aplicado. Bueno, entre ellos tenemos el hierro, el cobalto, el níquel, y como podemos observar acá, son atraídos al campo magnético que se les aplica y sin campo magnético externo también siguen el mismo sentido. Y también tenemos los ferrimagnéticos o ferritas, que son básicamente óxidos, como en este caso se puso de ejemplo la magnetita, que presentan propiedades magnéticas similares a los ferromagnéticos, pero aunque tratarse de óxidos, presentan una conductividad eléctrica mucho menor que los ferromagnéticos que son metales. Como podemos observar acá, los ferrimagnéticos tienen una conductividad hacia el campo, pero no son tan atraídos como en este caso los ferromagnéticos. Y de igual forma cuando no tienen un campo aplicado. Ahora le doy el paso a mi compañero para que continúe con la explicación. Buenas noches, profesor. El alumno Ronald Díaz y pasaré a explicar las condiciones de frontera en materiales magnéticos. Para ello tenemos que tener en cuenta las ecuaciones de Maxwell, que son dos ecuaciones de divergencia que nos dicen cómo se fuga o cómo se intenta fugar el campo eléctrico y el campo magnético. Y ya que con la primera podemos encerrar el campo eléctrico en función de una carga a través de un material metálico. Esto por las propiedades de los materiales. Y también tenemos dos ecuaciones de rotacional, donde nos dice que mientras no haya un movimiento mecánico, la sumatoria de voltajes será igual a cero. Y que la cantidad de campo magnético que se encierra en una determinada área producida por un rotacional nos da la densidad superficial de corriente. De allí partiremos para explicar las condiciones de frontera magnética, que nos dice que existe, bueno, un campo magnético que tiene una componente tangencial y normal, como el que se aprecia en la figura. Entonces diremos que tenemos un material con una constante de permeabilidad magnética, número 1, y un material con una constante de permeabilidad magnética 2. La frontera es la unión entre los dos materiales. En el campo número 2 debe de haber también un campo tangencial 2 y un campo normal 2. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético cuando pasa de un lado hacia el otro? Bueno, intentaremos encerrar la corriente aplicando la ley de Ampère, que nos dice que la integral cerrada de B por dl es igual a la corriente, a mu por la corriente. Luego podemos encontrar la integral cerrada de línea arrancando en el punto A, visto en la figura, luego pasar al punto B, luego al C y luego al D. Este debe tener dimensiones que aquí le pondremos L y H, que a ser dividido en dos, cada uno tendría H medios al lado. Debemos tener en cuenta que ese campo magnético nos da la densidad de flujo magnético, que es igual a mu por H.
La siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces pues vamos a tener un cilindro, que esto porque es la forma más fácil de poder trabajar con este tipo de análisis, ya que con un cilindro se va reduciendo su área superficial hasta que es cero, y solamente tengamos en cuenta la dirección del área. Esta sería la dirección de un delta de S, y bueno, si nosotros vamos disminuyendo este cilindro que tiene una altura h, podemos observar que esto tiende a ser la frontera y tendríamos una frontera cilíndrica. Esa dirección que se observa en el delta de h, en el delta de S, perdón, es muy importante porque de aquí estamos diciendo que el campo magnético, si está girando, si está haciendo un DL en ese sitio y tenemos un campo magnético arriba, pues vamos a tener una densidad de corriente que va en dirección entrante a la zona rectangular. Esto se realiza con la regla de la mano derecha. Entonces, decíamos que teníamos un flujo eléctrico, que es la integral normal de B por S. El flujo eléctrico será el punto B por ds, pero el flujo eléctrico solamente existe cuando puede salir de una superficie, así que el flujo eléctrico que se desprende en la segunda ecuación, se desprende de la segunda ecuación. Entonces tenemos que la integral cerrada de punto, no, dv debería ser igual a la integral de volumen de gradiente por B, que ese sería el teorema de la divergencia. Como gradiente por B es cero, entonces nos tiene que dar cero el volumen. Entonces, esto quiere decir que el flujo que nosotros almacenamos en la superficie será de cero. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar lo que tenemos. Se empezaría a sumar el B normal 1 delta de S más B tangencial 1 delta de S sobre 2 más B tangencial 2 diferencia de S sobre 2 menos B normal 2 diferencia de S. Esto sería igual a 0. Entonces, al tener por las fórmulas de Maxwell, se empezarían a eliminar las B tangenciales, quedándonos solamente B, o quedándonos de forma reducida B normal 1 siendo igual a B normal 2. Esta vendría a ser la condición de frontera de materiales magnéticos. Ahora le doy el pase a mi compañero con la siguiente diapositiva. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Tello Mestanza y pasaré a explicar un ejercicio aplicando la condición de frontera de un material magnético. Para ello nos dice problema 1 que una esfera de material magnético lineal de radio A y permeabilidad mu colocada en una región del espacio que contiene un campo magnético inicialmente uniforme B sub 0, determinar cómo se modifica el campo magnético por la presencia de la esfera y en particular determinar el campo magnético en la misma esfera. Solución. Eligiendo el origen de nuestro sistema de coordenadas en el centro de la esfera y la dirección de B sub 0 como la polar, simétrico a la dirección Z, podemos expresar el potencial como una suma de armónicos de zona. Para ello utilizamos la fórmula del polinomio de Legendre. Para la región fuera de la esfera, la zona externa, tenemos que el potencial escalar magnético es igual a una constante A sub 1 por R por coseno de teta más C1 por R a la menos 2 coseno de teta. Y para la región del material magnético, zona en la interna, tenemos que el potencial escalar magnético es igual a una constante A2 por R por coseno de teta más la constante C2 por R a la menos 2 coseno de teta. Entonces, las constantes A1, A2, C1 y C2 deben determinarse de las condiciones en la frontera. Siguiente diapositiva, por favor.
Aplicando las condiciones de frontera para R igual a 0 y R igual a infinito, tenemos que a grandes distancias de la esfera, el campo magnético conserva su carácter uniforme. Luego, tenemos que el campo magnético es igual a B sub 0 por K, donde K viene a ser la constante eléctrica. Y que el potencial escalar magnético es igual a menos B sub 0 entre mu sub 0 por R coseno de teta. Entonces, igualando, tenemos que A sub 1 es igual a menos B sub 0 entre mu sub 0. Luego, el campo magnético asociado al potencial escalar magnético en la zona interna no puede hacerse infinito en ningún punto. Entonces, la constante C2 es igual a 0. Siguiente diapositiva. Aplicando la siguiente condición de frontera para R igual a A, tenemos lo siguiente que H sub 1 es igual a H sub 2, donde H viene a ser la fuerza del campo magnético y B sub 1 es igual a B sub 2. Entonces, pero sabemos que la fuerza del campo magnético H es igual a menos la gradiente del potencial escalar magnético. Entonces, H sub 1 es igual a menos la derivada parcial del potencial escalar magnético. Igualando H sub 1 igual a H sub 2, tenemos que menos B sub 0 entre mu sub 0 por seno de teta es igual a C1 entre A al cubo seno de teta es igual a A2 seno de teta. Luego se sabe que el campo magnético es igual a menos mu sub 0 por la gradiente de H. Igualando B sub 1 igual a B sub 2, tenemos que B sub 0 coseno de teta más 2 mu sub 0 C1 entre A al cubo coseno de teta es igual a menos mu sub 0 por la constante A2 por coseno de teta. Y resolviendo el sistema de ecuaciones que tenemos, nos da como resultado la constante A es igual a menos 3 por B sub 0 entre mu más 2 veces mu sub 0. Y C1 es igual a mu entre mu sub 0 menos 1 por B sub 0 al cubo entre mu más 2 veces mu sub 0. Siguiente. Entonces, reemplazando nuestro valor de constante, tenemos que campo magnético en el interior y en el exterior de la esfera están dados por B sub 2 es igual a 3 veces B sub 0 por K entre 1 más 2 veces mu sub 0 entre mu. Y el campo magnético en la zona exterior es igual a B sub 0 por K más mu entre mu sub 0 menos 1 entre mu sub 0 más 2, todo eso multiplicado por A entre R al cubo por B sub 0 por 2 veces A coseno de teta más A seno de teta. Ahora le voy a dar pase a mi compañero para que siga con la exposición. Sí, bueno, para el problema 2 nos dice de que se desea resolver un problema que trata de un imán permanente donde nos gustaría determinar el campo magnético producido por una esfera magnetizada uniformemente de magnetización M y radio A, cuando no están presentes otros campos magnéticos. Tomando la magnetización sobre el eje Z y el origen de nuestro sistema de coordenadas en el centro de la esfera, podemos desarrollar el potencial en armónicos de zona. Bueno, la siguiente ecuación que se ve en pantalla, el potencial escalar magnético sub 1 es igual a la sumatoria de C sub 1, n por R a la menos n más 1 de P sub n de teta. Entonces, para solucionar el problema, primero tenemos la región de vacío 1 fuera de la esfera y un potencial escalar magnético. Y que sería igual a la sumatoria de A sub 2n por R a la n de P sub n de teta.
Siguiente diapositiva, por favor. Para la región del imán permanente, en el desarrollo hemos excluido a propósito los armónicos con potencias positivas de R, puesto que estas tendrían un valor muy alto para grandes distancias. Y hemos excluido también las potencias negativas de R en la ecuación 9.56 que está anteriormente, puesto que serían infinitas en el origen. De las condiciones en la frontera para R igual a A. Entonces, el H sub 10 sería igual al H sub 2 teta. El B sub 1R es igual al B sub 2R. Entonces obtenemos de ello la sumatoria de C sub 1 por N más A. C sub 1N por A a la menos N más 1 menos A sub 2N por A a la N. Todo esto multiplicado por A a la menos 1 de la derivada de función de teta de P sub N de teta sería igual a 0. Y mu sub 0 C1 0 por A a la menos 2 más mu sub 0 por la sumatoria de P sub N de teta por C sub 1N más por N más 1 por A a la menos N más 2 más A sub 2N por N por A a la N menos 1, todo esto menos mu sub 0 por M coseno de teta igual a 0. Siguiente diapositiva, por favor. Ya que cada P sub N de teta es una función distinta de teta, ninguna de ellas puede construirse de una combinación lineal de otras P sub N. En consecuencia, para las ecuaciones 9.57 y 9.58, para que sean válidas, cada uno de los términos en que interviene una P sub N o una derivada de P sub N sobre derivada de teta debe anularse individualmente de los términos n igual a 0. Entonces tendremos que eso sería igual a 0 y que el mu sub 0 de C 1,0 por A a la menos 2 igual a 0 también. Por lo tanto, el C sub 1,0 sería igual a 0 y el A sub 2,0 es indeterminado. Pero A sub 2,0 es simplemente el término constante del potencial. Esto puede igualarse a 0 sin afectar a H o a B de los términos n igual a 1. Entonces, C sub 1,1 por A a la menos 3 menos A sub 2,1 sería igual a 0. Siguiente diapositiva, por favor. Y el 2 por C sub 1,1 por A a la menos 3 más A 2,1 menos M igual a 0 también. Que pueden resolverse estos simultáneamente para dar un C 1,1 igual a 1/3 de M por A al cubo y un A 2,1 igual a 1/3 de M. Para toda N mayor o igual a 2, las únicas C 1,N y A 2,N compatibles con las dos ecuaciones son C 1,N igual a 0 y A 2,N igual a 0. Reemplazando los resultados en las ecuaciones anteriormente vistas, obtenemos el potencial escalar magnético 1 igual a 1/3 de M por A al cubo sobre R al cuadrado coseno de teta, y un potencial escalar magnético 2 igual a 1/3 de MR coseno de teta. Siguiente diapositiva, por favor. La intensidad magnética H puede calcularse de la operación gradiente con el resultado H sub 1 igual a 1/3 de M por A al cubo sobre R al cubo, por todo esto multiplicado por 2A coseno de teta más A seno de teta. Entonces tendríamos un H2 también igual a menos 1/3 de M por K. Por lo tanto, el momento dipolar vendría a ser 4/3 de pi
por A al cubo M. El campo magnético externo B1 es exactamente mu sub 0 multiplicado por la ecuación vista al principio de esta diapositiva. La inducción magnética en la esfera entonces es B sub 2 igual a 2/3 de mu sub 0 por MK, que sería igual a 2/3 de mu sub 0 M. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, profesor. Muchas gracias.